En esta entrevista exclusiva conoce a Eva, una talentosa emprendedora que ha revolucionado el concepto de bienestar con sus hermosas muñecas personalizadas y rellenas de especias naturales. Estas muñecas no solo son hermosas piezas decorativas, sino que además ofrecen beneficios como aliviar dolores musculares, aromatizar el hogar y son un regalo significativo y único. Te invitamos a que escuches esta entrevista y conozcas un poquito más de Eva y su historia. Eureka. Lo he encontrado. En Dinamarca, está en Japón, se fue a España. Lolita Bayeva nace de una parte muy importante en mi vida. ¿Me puede dejar ver su muñeca? No es mi muñeca, es mi hija. Y mi amiga me dice, véndeme. Y yo, ¿en serio quieres que te venda? Y me encontraron por Facebook, gracias a mi logotipo. Yo les digo, cuesta tanto. Nunca una persona creo que me ha regateado. Tú no te vas a curar si es que no curas tu mente y tu corazón. Eva, tus muñecas son una combinación única de bienestar, funcionalidad y arte. ¿Cómo surgió la idea de crear estas muñecas personalizadas rellenas de especias naturales? ¿Hubo algún momento de inspiración que te haya hecho ir por este camino? Claro, Lolita Bayeva nace de una parte muy importante en mi vida. Yo tuve una pérdida importante. Entonces empecé como a caer en depresión. Y me hacían terapias, ¿no? Me hacían acupuntura, terapia para el dolor, y no me mejoraba y no me mejoraba. Hasta que la última vez que me recetan, hablo con un doctor que me dice, tú no te vas a curar si es que no curas tu mente y tu corazón. Y me dice, ¿por qué no buscas algo en que te tengas las dos cosas, tu mente y tu corazón? ¿Qué sabes hacer? Me dice, sabes hacer deporte, sabes cocinar, sabes alguna cosa que tú sepas hacer que te guste. Entonces le digo, a mí me gusta muchísimo tejer, bordar. De familia somos así, ¿no? Súper hábiles, que nos encanta la cocina. Mi mamá bordaba, tejía, mis tías, mi abuelita, todas, ¿no? Entonces justo coincide con que una prima, ¿cómo sabía que estaba yo así súper triste, mi mami, porque fue mi hermana la que falleció? Nos invitan y me dice, oye, hoy día vamos a hacer un taller de muñecas. Y invito a mis tías, a mis primas, a mi mami, a todas las mujeres, fue en realidad solo mujeres, ¿no? Y dice, vamos hoy día a hacer muñecas. Ella había visto una muñeca que llevó un día una amiga al trabajo. Entonces mi tía había comprado la tela, las especias. Bueno, todas empezamos a hacer estas muñecas, pero yo, bueno, ya feliz se pasó, ¿no? Y me dice el doctor esto, y un día que no tenía nada que hacer, le veo a la muñeca y digo, le voy a mejorar. Porque como que le hicimos rapidito en el taller. Entonces le empecé a bordar, le puse detalles y le mando una foto a una amiga. Y mi amiga me dice, véndeme. Y yo, ¿en serio quieres que te venda? Y me dice, sí, véndeme. La primera que yo hice fue una Frida, porque a mí me encanta Frida Kahlo, ¿no? Entonces hice una Frida. Y mi amiga me dice, véndeme, véndeme. Entonces yo le hice así con unas telas que tenía guardadas y cosas así. Y le vendí. Entonces después le digo, conversando con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, les digo, ¿saben qué? Voy a hacer muñecas y les voy a empezar a vender. Y mi marido, ¿no? Un poco, me dijo, ¿y a quién les vas a vender? ¿Crees que les va a gustar? Y mi hija y mi hijo, no, vas a ver que sí, mami, tú haz lo que a ti te gusta. Y mi hijo, yo ya me empezó a ver que yo empecé a bordar, a tejer, a coser, a cortar, dibujaba, porque yo primero hago el boceto y todo. Claro. Y mi hijo me dice, mami, a los tiempos que yo te veo feliz. Cada vez que veía una muñeca me decía, mami, en verdad, o sea, se hizo la realidad lo que me dijo el doctor. Ahora, ¿por qué les puse lolitas? Porque son justo para curar dolores, son muñecas térmicas, son almohadillas térmicas en realidad. Tú les metes en el microondas, están rellenas de especias y eso te calma un cólico, si tienes un esguince, algún dolor muscular en esta zona, en cualquier parte en realidad. Te reconforta, exacto. El olor que despide se va a los pulmones y de los pulmones lógicamente a todo el cuerpo y eso hace que tú te relajes. Entonces es un relajamiento mental y relajamiento físico. Y entonces luego se me ocurrió también, un amigo, siempre todo el mundo te da ideas, ¿no? Claro. Un amigo me dice, ¿por qué no los personaliza? ¿Por qué no hace, por ejemplo, una muñeca de una mamá, una muñeca? Ay, tienes razón. Y él me ayudó, un súper amigo mío me ayudó a hacer la página en Instagram, la página en Facebook, y él me dice, haga personalizadas. Entonces ahí pusimos lo que hago personalizado, y en verdad ya empezó así a surgir que la gente me pedía, les encanta. Luego digo, no solo voy a hacer muñecas, hago también antifaces, hago corazones, hago de todo lo que tú me puedas pedir. Una amiga me pidió para los pies, le hice una gatita para los pies, o sea, ya, como yo digo, como somos de familias súper hábiles, me van surgiendo las ideas en el camino. Entonces yo digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hasta son decorativas. Te puede servir hasta como un llavero, hecho de todo, me han pedido de todo.
Así que así nació. Wow. Entonces si curan los dolores. Dolores yo es como que un nombre un poco, no me agrada mucho, ¿no? Y generalmente aquí a las dolores les dicen lolitas. Se les dice Lolita. Sí, a las Lolitas el diminutivo de Dolores es Lolita. Entonces Lolita me gustó más. Sí. Digo, Lolita Vallejo. Entonces de ahí, así surgió Lolita Vallejo. Y luego me mandé a hacer las etiquetas. Mi hermano me ayudó con eso. O sea, todo el mundo ha colaborado en mi familia. Sí, ellos siempre me han dicho, tú puedes. Entonces siempre me están recomendando. Así nació Lolita Vallejo. Sabemos que tu emprendimiento se enfoca en brindarle bienestar y cuidado a las personas a través de un objeto tan único como curioso, las muñecas. ¿Qué impacto has notado en las personas que las utilizan? ¿Y tienes alguna historia de algún cliente especial que te haya emocionado especialmente? Sí, muchas gracias por tus palabras de únicas y te digo la de... Ay, muchísimas gracias. Sí, sabes que sí, en la mayoría de mis clientes siempre tengo una respuesta, siempre me escriben y me dicen... Qué hermosa que está, le encantó a la persona que le regalé, me encantó, qué lindos los detalles. O sea, ahí yo siento que sí les gusta y como te digo, cuando a mí me llena más es cuando sé que cumplen su fin. Tengo varias anécdotas. Una que a mí me movió hartísimo es cuando una chica me contactó y me pidió que le haga 3 muñecos, me acuerdo. Uno para la mamá, uno para el hijo y uno para ella. Entonces, al momento que yo le entrego, le digo, ¿y cómo me contactaste? ¿Quién te dio mi número? ¿Quién te dio mi teléfono? Y me dice, es loquísimo lo que me pasó. Me dije, ¿cómo me contaste? Y me dice, verás, yo tengo una tía que está en un asilo. Y yo me fui el domingo a visitarle a mi tía. Cuando en este asilo de ancianos yo le veo a una señora que tenía una muñeca, me dice súper linda y la tenía así, abrazada, súper así, ¿no? Entonces dice que ella le llamó la atención y le dice, ¿me puede dejar ver su muñeca? No es mi muñeca, es mi hija. Le había puesto, y le cuenta la historia que su hija falleció hace algún tiempo y que le había puesto el nombre de su hija, no me acuerdo el nombre, pero ella le dijo, no es mi muñeca, es mi hija. Y le llamaba por el nombre de su hija. Entonces ella dice, yo me quedé impactada, me dejó abrazarle y me encantó cómo olía. Lo que más también le llamó la atención fue el olor. Dice, qué rico que huele. ¿Cómo se lo espera? Ajá, tienen un olor tan delicioso. Entonces ella dice, le preguntó, le dijo, ¿y cómo? ¿Quién le regaló? Dice que el hijito le había regalado. Entonces dice, o sea, ella quería buscar cómo contactarme, ¿no? Y el marido alcanza a ver, yo siempre les tengo con su marquita colgada, entonces el marido le alcanza a ver y le toma una foto, le dice, tomémosle una foto, seguro tiene redes sociales, ahora todo el mundo se ubica así. Entonces me encontraron por Facebook. Gracias a mi logotipo, habían puesto Lolita Vallejo, me encuentran en Facebook y ella me escribe y me pide las muñecas. Generalmente mis muñecas no están aquí. La gente me pide para regalarlas para irse del país. Tengo muñecas regadas por todo el mundo, como yo siempre digo, es mi orgullo. Tengo una cliente que me compró la muñeca y le lleva a todos los viajes y le hace posar. This was the location where you joined this boat about an hour ago. This is the end of the tour for you. And what is left is for Captain Bob and me to say thank you very much for having sailed with us. We hope you enjoyed this tour around Copenhagen. We really enjoyed sailing with you. Entonces mi muñeca está en Dinamarca, está en Japón, se fue a España. Ella me manda fotos de todo. Está en el museo de ¿cómo se llama? De ABBA. Las fotos ahí. En el museo de ABBA les toma fotos con las azafatas, viajando, está en la nieve, está en la playa. Yo siempre le digo, Dios mío, esa muñeca es más viajada que cualquier persona. O sea, ella le lleva a todas partes y me manda las fotos. Entonces, esa también a mí me llena, porque digo, no solamente te calma el dolor del físico, sino el principal, que es el del corazón. Hay gente que me dice, no, yo no le caliento, no quiero que se me dañe, les tienen, o sea, decorativas. Claro. Siempre también yo le pregunto a la gente, ¿quieres que te haga para que la metas en el microondas? No te la hago decorativa. Sino que la diferencia es que el relleno es diferente. Pero me dicen, no, yo quiero lleno de especies porque todo el tiempo huelen súper rico. Así que esa es una de mis anécdotas más importantes. Muchas gracias por compartirla con nosotros. No, gracias a ustedes. Entonces, Eva, cuéntame, ¿qué tipo de especias utilizas? Porque yo aquí huelo y reconozco naranja, pero no sé qué más hay. Cuéntanos un poquito. Ya, o sea, el principio básico de mis muñecas, que como te explicaba hace un momento, son almohadillas térmicas. Entonces, en el interior tienen especias naturales para que cuando tú las calientas en el microondas, suelten su aroma. Principalmente tienen arroz y también tiene linaza. Eso es lo que mantiene caliente a la muñeca. La linaza es la pepita pequeña de café.
Ya, eso lo pongo principalmente para que eso sea lo que guarde el calor. Esa es la que mantiene el calor de 1 minuto, 2, 3, 4, 5, dependiente de lo que tú quieras tener en tu cuerpo, ¿ya? También tienes, por ejemplo, tienes canela, clavo de olor, pimienta dulce, romero, tiene hierba luisa, tiene cáscaras de naranja, tiene todas las especies, tiene lavanda también. Muchas veces también les pongo lavanda, porque la lavanda sí es una de las principales que sí que te relaja, y sobre todo que te relaja. Entonces tiene de todo, como te digo. Y hay personas que, por ejemplo, me dicen, no, a mí no me gusta el olor a canela, no le pongas, no le pongo. O mejor quiero que resalte el olor a canela, le pongo un poco más de canela. Dependiendo del gusto como yo digo, del cliente. Entonces el diseño lo combinas con las propiedades. Sí. Depende de lo que elige el cliente. Sí, o sea, como te decía, son personalizadas. Tú me pides y me dices, por ejemplo, quiero que me hagas a mi abuelita. Entonces me mandas una foto, yo rescato algunos detalles importantes de tu abuelita. Tú me dices si quiero que huela más a romero. Entonces le pongo un poco más de romero, ¿ya? Por ejemplo, te cuento que, por ejemplo, una señora que su esposo iba a viajar, que se fue de 1 año de viaje, me dice, y su niño había nacido recién, me dice, hazme una bebé. Y por favor, ponle más del olor a canela, que a él le encanta el olor a canela. Y me mandó una foto, le vestimos como bebé, inclusive con una ropita. Tenía una tela de una ropita de la bebé. Entonces me mandó, le hice eso y el papá se llevó todo el año de viaje. Y dice que cuando le extrañaba, le abrazaba, le calentaba la muñeca. O sea, son súper terapéuticas. O sea, esa es la parte que a mí más me gusta, que realmente son terapéuticas. Te juro que la gente, no te miento, se enamoran cada vez que ven. Me dicen, ay, qué hermosas. Sí. Yo quiero una. Sí, sueltan una vibra tan bonita, como de calorcito y hogar. Sí, además yo siempre trato de ponerles algún detalle. Por ejemplo, esta muñeca tiene bordado un sol. Les pongo siempre detrás algún detalle igual, o les pongo un corazón mío. Casi todas tienen un corazón que es como lo mío. O sea, es la parte como mi firma, exacto. Es mi firma, siempre casi todas tienen un corazoncito. Y ahora los quiero invitar a imaginar a su muñeca ideal. ¿Qué aroma le pondrían y cómo quisiesen que se viese? Déjenlo en los comentarios, que estamos encantados de leerlos. Y quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, nuestra querida audiencia, por acompañarnos y por apoyarnos en el canal. Sabemos que muchos de ustedes nos ven regularmente, pero algunos aún no se han suscrito. Así que en este momento los invito a hacerlo. Aquí en el botoncito de abajo que dice suscribirse, es rápido y gratis. Entonces, volviendo a Eva y a sus maravillosas creaciones, Eva, nos encantaría conocer más sobre cómo confeccionas estas muñecas tan únicas. ¿Qué pasos sigues y qué parte disfrutas más? Perfecto. A ver, como ya te había comentado, yo generalmente la gente me ubica por mis redes sociales, por mi página en Instagram, donde tengo la mayoría de modelos que he elaborado. Por ejemplo, tú me contactas, ¿no es cierto? Y me dices, quiero una muñeca. Si no quieres que yo te la haga, por ejemplo, de un diseño definido, yo, por ejemplo, te digo, te puedo hacer una Frida, como te contaba hace un momento, es la que más ha gustado, la muñeca que más he hecho y es la más viajera. Yo te sugiero, por ejemplo, te digo, te puedo hacer esto, te envío mis diseños, eliges alguno de los que ya he hecho, o me dices, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, por ejemplo, a mi mamá. Quiero que me hagas a mi hermana, quiero que me hagas a mí, a mi enamorado, a mi esposo. O sea, he tenido de todo tipo de pedidos. Y es una responsabilidad, ¿no? Claro, sí. Bueno, como te decía, me mandan una foto y yo rescato lo más importante. Yo no soy tan buena dibujante, pero siempre sí hago un boceto. Por ejemplo, ¡Qué bonito! Este, por ejemplo, me pidió una amiga mía para la hermana. No está vestida. Es como que estuviera tatuada en todo el cuerpo. Y detrás, si ves el detrás, tiene unas alitas. Y me dijo que le hagan todo diseño de verdes. Exacto, más o menos era así. Esa era la idea porque ella es ingeniera ambiental. Entonces me dijo, quiero que sea algo natural para mi ñaña, así como que de la naturaleza. Enseñémoslo para que lo vean los espectadores. Esta es una de mis primeras muñequitas que hice. Tal vez, como les digo, no soy tan buena dibujante. Pero, por ejemplo, eso te digo, el cliente me dice, hazme alguna cosa que vaya con la naturaleza. La hice como tatuada, no vestida. Atrás, en la parte de atrás, tenía unas alitas. El cliente me dice, hazme estos detalles, ponme algo en la carita. Entonces yo le hago, ¿ya? Por ejemplo, te voy a enseñar. Por ejemplo, esta era una sirenita, que era, o sea, le hice así como que súper cabezona, pero sí ves el cuerpo de sirena. No sabía que hacía sirenita también. Sí, acá, alguien me pidió una Coraline. Entonces yo le hice a Coraline,
le hice igual con su abriguito amarillo, era para la novia. Yo me acuerdo casi de todas las que he hecho. Te hago gatitos también, unos gatitos chiquitos. Este es mi Lolita. Una señora que vive en Estados Unidos me escribió, es un Lolito, o sea, es el hombre en Lolita. Y ella, por ejemplo, me dijo, hazme para mi nieto, quiero algo especial para mi nieto. Entonces se me ocurrió hacerle como tipo superhéroe, con antifaz, le hice esto, y tenía capa. Entonces, bueno, después... Tiene un pelo muy especial. Exacto, le hice súper churoncito. En mi Instagram está él, ahí le pueden revisar. Como te decía, bueno, el cliente me manda, dime, hazte esto, yo te hago un tipo boceto. Luego yo tengo una tela especial que es de algodón y es un poco perforada, como tú ves en la muñeca, para que justamente el aroma pueda salir. ¿Ya? Y que sea también delicada para la piel, porque como te digo, a veces también yo hago antifaz, va para el rostro, entonces no tiene que ser duro. Entonces ya, hago el diseño, luego lo dibujo en una tela, en esta tela que te digo, la coso y luego le relleno con todas las especies que también te enseñé, ¿ya? Y de ahí ya viene el dibujo sobre la tela, el diseño que el cliente me había pedido. Entonces todos mis muñecos son bordados, hechos a mano totalmente. Son bordados, voy ahí eligiendo los colores. Después 100% tu esfuerzo. Sí, al final, luego veo la ropita, les hago aparte la ropita, los detalles como te decía. Esta, por ejemplo, tiene un short jean porque la cliente es así como que le gusta la patineta, tiene que una patineta decorada, se le ve el ombligo, o sea, es como más moderno. El pelo diferente, o sea, no es un pelo negro, no es un pelo. Ella quería que sea como una Lolita bien loca. Entonces, luego al final les pongo el pelo para que no se vaya a dañar la lana y luego ya le pongo mi etiqueta y te la entrego. Ese es el proceso de diseño, digamos. Pero ¿qué parte disfrutas más? En realidad yo disfruto todo. Bueno, también el momento que diseño, ¿no? Porque siempre lleva, como te decía, algo mío. A todas mis muñecas les bordo un corazón, que es como mi firma. Sí, aquí está el corazón. Siempre tienen un corazoncito escondido o en el cuello. Siempre trato de que esté como escondido para que tú lo encuentres como de sorpresa y digas, mira con dónde va. Les pongo en el cuello, en el pie, en la manito. Siempre tiene algún detalle mío exclusivo. Y como yo siempre rescato también cuando les digo a mis clientes, o sea, yo les echo con todo amor, o sea, están diseñadas con muchísimo amor. Para quienes nos están viendo y sueñan con emprender en algo tan creativo y significativo como lo que tú haces, ¿qué consejos le darías? ¿Qué crees que es la clave para empezar y destacar? Bueno, la clave, creo yo, primero que nada, es creer en ti mismo y saber explotar tus dones, entender, descubrirte qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te llena. Cuando uno hace las cosas que a uno le gusta, uno es la persona más feliz, yo creo. Entonces yo pienso que todas esas personas que están empezando su emprendimiento, como digo, primero que nada, creer en ti mismo, ser seguros de lo que estamos haciendo, porque siempre va a haber una persona que reconozca tu trabajo, siempre va a haber alguien que te diga qué lindo, qué hermoso, que valore lo que tú estás haciendo. Hay personas que valoran tanto tu trabajo que no tienen a la hora de pagar, no les importa o sea, tú les dices un valor y a mí me ha pasado eso, yo les digo cuesta tanto, nunca una persona creo que me ha regateado y me ha dicho, ¿sabes qué? No, qué caras, ya la próxima, siempre me preguntan cuánto cuesta, de una, me dicen ya te deposito, ya te pago. O sea, yo he descubierto eso. Yo creo que sí hay gente que valora el trabajo que uno hace, cuando lo hace con cariño y con amor. Si alguien quisiera tener una de estas maravillosas muñecas en su hogar, ¿cómo pueden contactarte para hacer su pedido? Principalmente me pueden encontrar en mi página de Instagram como Lolita Valleva. Ahí van a tener algunos modelos de las muñecas que yo realizo. Pueden pedirme una de las que están ahí o como te comentaba, yo las personalizo, me mandan la fotografía, me mandan un dibujo, me especifican qué detalles quieren tener y yo enseguida las hago. En mi página de Instagram principalmente, ahí está mi teléfono, por WhatsApp me pueden contactar sin ningún problema, a las órdenes. Muchas gracias, Eva, por compartir con nosotros tu historia y la dedicación que le pones a cada una de tus muñecas que curan el alma. Ha sido un placer estar contigo aquí hoy y esperemos que esta entrevista inspire a muchos de ustedes a seguir sus pasiones, a dar ese paso y a atreverse. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!